Bueno, las referencias que yo les voy a dar son básicamente de España y de Chile, en donde psicólogos se han dedicado a documentar las experiencias que han tenido en servicios de clínicas de hemofilia como la que tenemos aquí en el banco de sangre. Ajá. Listo. Bueno, para empezar, como cualquier otro padecimiento crónico, el diagnóstico de hemofilia es un impacto muy fuerte, representa un cambio radical en el estilo de vida, las expectativas y las formas en las que se construyen y desarrollan las habilidades en cada sujeto. Habilidades y herramientas que le van a permitir, bueno, crecer como persona, superarse y mantenerse en control de su propia vida. Algunas de las características que se muestran a continuación son muy frecuentes en la cotidianeidad de los pacientes con hemofilia. Listo. Es bastante común la ansiedad y el temor por las hemorragias, que son episodios muy frecuentes. Algunos retos en el sistema educativo aplicado por los padres. ¿A qué me refiero? El niño, por ser hemofílico, no va a dejar de tener ganas de subirse a un árbol, no va a dejar de querer jugar fútbol o de jugar a las luchas con sus compañeritos, a los almohadazos con sus primos, etcétera, etcétera. Y los papás, al estar en constante estado de ansiedad por las hemorragias y por los episodios que pueda presentar, le van a reprimir un poquito. Esto va a llevar a que a veces los niños se accidenten y no le digan a los papás. La consecuencia de esto es que no se atienden las lesiones a tiempo y hay secuelas, como lo comentaba el fisioterapeuta hace un momento. Es muy importante que se atiendan rápido, o sea, dar un tratamiento oportuno y adecuado. Pero cuando el niño no lo reporta, un niño de 8 o 9 años, pues ¿cómo lo van a hacer? O sea, hasta que tiene el codo gigante, ¿no? Es que los papás de pronto se dan cuenta. Ahí también es importante, o sería importante, un poco de intervención educativa en las escuelas, ¿no? La verdad es que la información que se tiene en general en las escuelas es, claro, el niño es hemofílico, que no sangre. Pues mientras no haya un charco de sangre, pues los maestros no van a actuar. Lo que no saben es que ese no es el único riesgo que corre un niño hemofílico. Otro factor que genera ansiedad son las limitaciones funcionales y las consecuencias emocionales que eso implica, es decir, la postración en la cama de cualquier persona, de cualquier edad, siempre va a tener una consecuencia emocional. ¿Por qué? Porque la inactividad, como decían las abuelitas y las mamás, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces es muy complicado estar en la cama y ser productivo. Hay que mantenerse inserto en la cotidianeidad, pero es muy complicado cuando estamos en cama, no podemos ir a trabajar, no podemos ir al colegio. Entonces eso genera estados a veces de depresión, cuadros depresivos que a veces tienen que ser tratados con medicamento. Y bueno, también está el temor por infecciones transmitidas por los productos sanguíneos, pero bueno, me parece que eso se da cada vez en menor medida, ¿no? Siempre y cuando se traten pues en instituciones reconocidas. Estos elementos se conjugan para hacer de la hemofilia una enfermedad que condiciona la formación y el desarrollo de la personalidad del individuo, así como toda su evolución psicosociológica. Es decir, la hemofilia va a definir a una persona, pero únicamente en la medida que esta persona lo permita. ¿Cómo se va a determinar eso? A partir del acompañamiento emocional y de la educación que se le brinde al respecto. Bueno, la naturaleza de las enfermedades crónicas y sus secuelas, la influencia del medio ambiente, conforman pacientes con una baja autoestima. Es decir, siempre están pensando mucho más en hacer en lo que no pueden hacer que en lo que sí pueden. Llegan a sentirse menos, llegan a sentirse muy limitados. Eso, pues como es normal, como es lógico, les impide relacionarse adecuadamente con el medio y lograr el establecimiento de relaciones interpersonales exitosas. ¿Qué pasa con un niño que falta constantemente a la escuela? Pues ese niño que no va a tener más amiguitos, precisamente, no va a ser el más popular.
el adolescente que no puede participar siempre en los deportes, que no puede ir a las fiestas, que no puede andar en moto, siempre va a tener algunos conflictos para relacionarse con sus iguales. Bueno, algunos otros aspectos generales es que la influencia de la acción educativa de los padres sobre los hijos no es consciente para estos últimos, es decir, un adolescente, por ejemplo, que está sobreprotegido desde que tenía 1 año y que le hicieron su diagnóstico, no se da cuenta de que está sobreprotegido, no es consciente de ello. Entonces, algo que sucede muy comúnmente es que esperan que las dificultades se resuelvan de manera espontánea, y como eso no sucede, les genera mucha frustración. Pueden ser personas, digo, como todas las demás, con cualquier otra enfermedad, y sin una enfermedad, un chiquito sobreprotegido siempre va a esperar que las cosas se le resuelvan o alguien venga a resolverlas. Cuando esto no sucede, se generan sentimientos de frustración muy intensos. ¿Qué pasa con un pequeñito que es hemofílico, o con un joven que es hemofílico y ha estado siempre muy limitado, muy sobreprotegido, viviendo como en una burbujita? Bueno, pues lo mismo, ¿no? No se va a poder enfrentar correctamente a las cuestiones cotidianas que son complicadas y que implican un proceso de construcción de las soluciones. Estarían esperando, bueno, que venga mamá, que venga papá a resolvernos cosas muy básicas, ¿no? Como problemas en la escuela, problemas de calificaciones, etc. Y también, bueno, algunas conductas de riesgo que ahorita vamos a ver. En algunos estudios, sobre todo en España, se ha reconocido que a partir del momento en que se conoce sobre la enfermedad, bueno, sobre el diagnóstico, se da una relación negativa entre saberlo y el estado psicológico que se tenía. Es decir, siempre pensamos que vamos a tener una vida saludable, una vida plena, o un bebé que va a ser, bueno, en este país, por ejemplo, es muy común que los papás tengan la expectativa de que el chiquito juegue fútbol americano, de que sea un campeón en los deportes, y de pronto un chiquitín que es hemofílico pues no puede hacerlo, ¿no? Y eso va a ser una ruptura entre las expectativas que se tenía y el principio de realidad. En este momento se da un impacto psicológico en los padres, en el pequeñito, digo, en tanto tenga uso de razón, pero siempre se va a dar un impacto, aunque el bebé sea muy chiquito. ¿Por qué? Porque van a cambiar los hábitos de vida que tienen. Y bueno, eso siempre se registra, aunque el bebé sea muy chiquitín, ¿no? Es decir, en conclusión, el diagnóstico predispone a la sobreprotección por parte de todos los familiares, ¿no? Papás, abuelos, tíos, hermanos mayores van a sobreproteger al paciente. Incluso, bueno, también se da en adolescentes y adultos, no es las dificultades encontradas en el área de las relaciones sociales están vinculadas con rasgos de la personalidad que se desarrollan desde la infancia, tal vez, por lo que les decía yo, restricciones en la educación familiar, y no solo el efecto de las complicaciones de la enfermedad, como es los cambios en la imagen corporal, es decir, cuando nos quedan secuelas de la hematrosis y de todas estas cuestiones que tienen que ver con las hemorragias, la imagen corporal cambia, y también la funcionalidad del cuerpo. Esto siempre va a tener un impacto psíquico muy fuerte, muy, muy importante, y también va a determinar la manera en que los pacientes se van a relacionar con su entorno social. Ok, la visión de túnel, ¿qué es esto? Es común que en los familiares y en los pacientes se ve el fenómeno denominado visión de túnel. Este consiste que frente a la realidad se da la sensación de que no hay opciones, de que las posibilidades son dos, ¿no? Que solamente hay una cosa que hacer, un lugar hacia donde ir. Las capacidades analíticas y las perspectivas de resolución de los conflictos se vuelven muy limitadas. Eso genera mucha ansiedad, mucha frustración y la sensación de ser incapaz. Esto también, bueno, degenera muy frecuentemente en cuadros depresivos.
junto con la postración en la cama. ¿Por qué? Porque, es decir, la visión de túnel lo que hace es que no permite buscar otras opciones, no permite actuar. Y acuérdense que con la hemofilia, bueno, pues hay que actuar rápidamente para contener los episodios hemorrágicos. Y es decir, si yo quería ser jugador de fútbol americano y como ya no puedo, entonces me voy a dedicar a estar en la cama, nada más, ¿no? Ahora voy a ser rebelde sin causa. Esta visión de túnel puede ser un estresor, es decir, genera muchísimo estrés durante muchos años si no se provee acompañamiento emocional necesario para solventarlo. Es preciso entonces que los médicos, médicas, psicólogas, enfermeras y enfermeros conformen un equipo multidisciplinario de apoyo y acompañamiento al paciente. Mi experiencia en la clínica de hemofilia es que los tratamientos son muy efectivos porque todo el personal está sensibilizado frente a las problemáticas que refieren este tipo de pacientes. En otras experiencias que yo he tenido en que el personal no está familiarizado con la problemática específica de los pacientes, realmente los resultados llegan a ser muy limitados. Y no fue el caso. Aquí en la clínica de hemofilia realmente el personal está muy familiarizado con los pacientes, muy sensible frente a la problemática que ellos les vienen a presentar, ¿no? Entonces, me parece que eso es un factor que determina muchos casos de éxito. Ok, bueno, un poquito lo que hacemos los psicólogos en general es ocuparse del psiquismo y de los procesos psíquicos, de toda la parte emocional, de toda la parte, como dice abajo, el campo del pensamiento, de las palabras, de las emociones, las vivencias, las experiencias y los significados que tienen para cada persona. Es ahí en donde se va a encontrar la hemofilia con la psicología. ¿Qué es la hemofilia para un psicólogo? Bueno, es una inscripción subjetiva. ¿Qué es una inscripción subjetiva? Bueno, es un significado determinado para cada persona. En este caso, la hemofilia significa para cada persona una cosa diferente, es una vivencia personal intransferible, es su hemofilia, no hay dos hemofilias iguales. ¿Por qué? Porque bueno, pues son las vivencias, las experiencias lo que van determinando a partir del momento del diagnóstico cómo se ha de vivir la enfermedad y cómo se ha de resolver. Ello depende de cómo se inscribe ese acontecimiento en la vida de esa persona y en ello se juega la historia previa y la posición que cada persona ha tomado en su vida y va tomando también, ¿no?